Para muchos, Jesucristo fue solo un hombre o un maestro brillante, pero según la Biblia, es incomparable en su esencia y misión. No era solo una figura espiritual de su época, era simultáneamente Hijo de Dios y Dios encarnado, un misterio fascinante y divino. Aquí está 40 curiosidades sobre Jesús. Primer hecho, la profunda amistad de Jesús con Juan. Juan no era solo un apóstol, era una figura compleja. Antes de seguir el llamado de Jesús, Juan tenía una carrera exitosa como pescador, una profesión que lo ponía en contacto con diversas capas de la sociedad. Tenía conexiones en Jerusalén, tal vez vendiendo los peces que pescaba en Galilea. Esta dualidad de vivir entre el campo y la ciudad hacía a Juan único entre los apóstoles. Más que un amigo, era primo de Jesús y hermano de otro discípulo, Santiago. Juan y Jesús compartían momentos tan íntimos que, en la crucifixión, fue a él a quien Jesús confió el cuidado de su madre. Juan 19, versículos 26 a 27. Segundo hecho, el discípulo amado. Juan tenía una relación especial con Jesús. Él se autodenomina el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 21, versículo 20. Una forma humilde de expresar su profunda conexión con el Salvador. En el episodio de la Última Cena, fue Juan quien se recostó al lado de Jesús, compartiendo momentos finales de comunión antes de la pasión. Juan 13, versículo 23. Tercer hecho, el legado literario de Juan. Juan no solo fue el discípulo más cercano a Jesús, sino también el último apóstol original en fallecer. En su vejez, escribió su Evangelio, un relato lleno de sabiduría y reflexiones. Contrariamente a lo que muchos piensan, Jesús nunca escribió un libro. Sin embargo, su vida es tan impactante que ocupa gran parte de los Evangelios, y aunque Jesús no haya escrito ningún libro, sabía leer y escribir, como evidenciado en Lucas 4, versículos 16 a 21, y Juan 8, versículo 6. Cuarto hecho, la familia de Jesús. La relación de Jesús con su familia es una tapicería de amor, tensión y redención. De sus 12 discípulos, al menos 5 eran parientes suyos. Sus propios hermanos, sin embargo, solo se convirtieron en creyentes después de la resurrección, con Santiago y Judas, no el Iscariote, convirtiéndose en autores de libros del Nuevo Testamento. Quinto hecho, el nombre divino. En un momento que cambió la historia, un ángel apareció a María, una joven en Nazaret. Esta no fue una salutación común. El ángel proclamó que ella daría a luz a un hijo cuyo nombre sería Jesús, conforme descrito en Lucas, versículo 28 a 31. Sexto hecho, el misterio de los magos. Nos hemos acostumbrado a la imagen de 3 reyes magos en escenas navideñas, probablemente debido a los 3 regalos que trajeron, pero la Biblia no especifica el número de magos que vinieron del Oriente. Mateo 2, versículo 1 a 12. Séptimo hecho, los hermanos de Jesús. La vida familiar de Jesús es un retrato de humanidad y divinidad. Los evangelios mencionan que él tenía hermanos, como indicado en Mateo 12, versículo 46. Al caminar por las calles de Nazaret, podrías encontrarte con Jesús, un joven común de la ciudad, aquel cuyo rostro era familiar a todos, que creció y jugó con los otros niños, que tenía hermanos y hermanas, cuyos nombres la Biblia no nos revela. Y aún muchos se preguntaban de dónde venía tanta sabiduría y maravillas de este joven carpintero. Mateo 13, versículo 55 a 56. La jornada comienza en Belén, una ciudad que en hebreo significa casa del pan. Qué apropiado que Jesús, que se declaró el pan de la vida, haya nacido aquí. Juan 6, versículo 35. Ahora imagínate viajando a Jerusalén durante la época de Pascua, y allí, en medio del bullicio de la ciudad, María y José se dan cuenta de que Jesús, aún un adolescente, se había perdido. Lo buscan frenéticamente, y después de 3 días, lo encuentran en el templo, sentado entre maestros, escuchando y haciendo preguntas que asombraron a todos con su sabiduría. La respuesta de Jesús a María fue: ¿no sabían que debo estar en la casa de mi Padre? Lucas 2, versículo 46 a 49. Al regresar a Nazaret, el joven Jesús aprendió el arte de la carpintería de José. La comunidad lo conocía como el carpintero, aquel que reparaba y construía cosas. Marcos 6, versículo 3. Sin embargo, la apariencia física de Jesús permanece un misterio. El profeta Isaías dijo que él no tenía apariencia ni belleza para atraernos. Isaías 53, versículo 2, y esa afirmación es reforzada por el hecho de que Judas tuvo que identificar a Jesús con un beso para los soldados romanos, sugiriendo que Jesús no tenía ninguna característica distintiva. Mateo 26, versículo 48. Y después de su resurrección, María Magdalena, en su angustia,
no lo reconoció de inmediato. Ella pensó que él era el jardinero, un hombre común de aquella época. Juan 20, versículo 15. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la verdadera esencia de alguien va mucho más allá de lo físico. Jesús, con su apariencia común, realizó los mayores milagros, tocó innumerables vidas y cambió el curso de la historia de la humanidad. Y esta es solo la superficie de esta narrativa encantadora sobre la vida del Salvador. Con cada hecho revelado, somos invitados a conocer aún más y a maravillarnos con la profundidad de su amor y misión. La apariencia física de Jesús siempre generó curiosidad a lo largo de los siglos. Sin embargo, parece curioso que aquellos que estuvieron más próximos a él, como Mateo, Pedro y Juan, discípulos que compartieron 3 años de convivencia con el Salvador, así como sus propios hermanos, Santiago y Judas, no nos dejaran descripciones detalladas de su rostro o estatura. Tal vez para ellos, lo que realmente importaba no era la apariencia exterior de Jesús, sino su esencia divina y su misión transformadora. El ambiente estaba alegre y festivo. Estamos en Caná de Galilea, donde ocurre una boda, y Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados. Durante las festividades, María se acerca a Jesús con un problema. El vino había acabado, una situación complicada considerando que las fiestas de boda podían durar varios días. Y a pesar de que la embriaguez era condenada en el Antiguo Testamento, el vino era un símbolo de alegría y celebración. María, conociendo la capacidad de su hijo, pide su ayuda. Lo que sigue es uno de los milagros más emblemáticos de Jesús, la transformación de agua en vino, un signo de la transformación que él podría operar en las vidas de las personas. Este acto, más que un simple milagro, fue una manifestación de su poder y autoridad sobre la naturaleza, inaugurando su vida pública y fortaleciendo la fe de sus discípulos. Juan 2, versículo 1 a 11. Al viajar a través de las páginas de la Biblia, nos encontramos en el último libro, Apocalipsis, y aquí, en el último verso, somos recordados nuevamente de la centralidad de Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Apocalipsis 22, versículo 21. Este cierre es una bendición de esperanza, demostrando que, por encima de todo, la historia de la humanidad es una historia de gracia y amor divinos. Jesús comenzó su misión pública alrededor de los 30 años de edad, conforme indicado en Lucas 3, versículo 23. Este hecho es interesante porque, de acuerdo con Números 4, versículo 3, los hombres solo podrían asumir el oficio de sacerdote a partir de esa edad, pero este no es un límite para todos, es solo una reflexión sobre la preparación y el momento divino en la vida de Jesús. La habilidad lingüística de Jesús también es algo fascinante. Es probable que Jesús hablara varias lenguas: arameo, la lengua cotidiana de los judíos en Palestina; hebreo, para estudios religiosos; y griego, la lengua franca del Mediterráneo oriental en aquella época. Esta capacidad de comunicación en diferentes lenguas destaca su capacidad de conectarse con diferentes personas, culturas y tradiciones. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús también necesitaba de soledad. Aunque su vida era mayoritariamente pública, con enseñanzas, debates y curas, él frecuentemente buscaba lugares tranquilos para orar y reconectar con el Padre. Esta búsqueda por equilibrio entre lo público y lo privado, entre la acción y la contemplación, es un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de encontrar momentos de introspección y conexión con lo divino en medio de la agitación de la vida cotidiana. En esta tapicería de eventos y detalles, somos invitados a ver a Jesús no solo como el Salvador, sino también como alguien que vivió entre nosotros, compartiendo nuestras alegrías, tristezas, desafíos y triunfos. Y cada nuevo detalle revela más sobre su carácter, misión y el profundo amor que tiene por cada uno de nosotros. En medio de la presión y el frenesí de su misión, Jesús entendía la importancia de retirarse, de buscar silencio e introspección. En Lucas 6, versículo 11 a 14, somos recordados de un momento crucial en su misión. Al ser confrontado con la hostilidad y la confusión de aquellos a su alrededor, él se refugia en las montañas para orar, buscando la orientación y la presencia reconfortante del Padre. Y al amanecer, después de una noche entera de oración, hace una de las elecciones más significativas de su misión, la selección de los 12 apóstolos. Aquí vemos el carácter deliberado y reflexivo de Jesús, un líder que busca orientación divina en cada paso. La genealogía y la linaje de Jesús siempre fascinaron a los estudiosos. Aunque la mayoría concuerda que él no tuvo hijos, no podemos olvidar que Jesús tenía hermanos y hermanas,
como mencionado en Mateo 3, versículo 55 a 56. Esto abre la posibilidad de que, en algún lugar del mundo, haya descendientes de la familia de Jesús aún vivos, llevando en su ADN vestigios de aquella familia sagrada. Al contrario de las representaciones estoicas e inmóviles en muchas artes, los evangelios retratan a Jesús como alguien profundamente emocional y apasionado. Él demuestra celo en Mateo 21, versículo 12 a 13, al expulsar comerciantes del templo, un lugar que amaba, pero fue transformado en un mercado. Su empatía y compasión son evidentes en su interacción con las multitudes, a las cuales veía como ovejas sin pastor, buscando dirección espiritual. El ayuno de 40 días de Jesús en el desierto es una prueba no solo de su resistencia física, sino también de su fortaleza espiritual. Al ser tentado por el diablo durante este periodo, conforme descrito en Mateo 4, versículo 1 a 3, Jesús demuestra una profunda sabiduría y conexión con las Escrituras. Y hablando de Escrituras, es increíble cómo Jesús, al ser tentado en el desierto, responde al diablo citando solo el libro de Deuteronomio. Cada tentación enfrentada por Jesús es refutada con un versículo de este libro, mostrando su profunda conexión y entendimiento de las Escrituras. Es un recordatorio de que la palabra de Dios es una herramienta poderosa contra las adversidades y tentaciones de la vida. El sufrimiento y la crucifixión de Jesús son momentos de profunda agonía y transformación. Las Escrituras nos dicen que, tras la flagelación, y al ser colgado en la cruz, su apariencia estaba tan alterada y desfigurada que muchos lo miraban con asombro. El profeta Isaías, en Isaías 52, versículo 14, había previsto esto siglos antes, describiendo la magnitud del sufrimiento del Salvador. Pero incluso en medio de esa agonía, el amor y la misión redentora de Jesús permanecieron inquebrantables. Al tejer estas narrativas juntas, somos recordados de la humanidad de Jesús, su necesidad de soledad, su conexión profunda con las Escrituras, su pasión y emoción, y su sacrificio inmensurable en la cruz. Cada detalle nos acerca más a su corazón y nos recuerda el inmenso amor que tiene por cada uno de nosotros. El impacto físico y emocional de la tortura sufrida por Jesús es una representación tangible de la extensión de su sacrificio por nosotros. En Mateo 26, versículo 67, y Mateo 27, versículo 30, somos confrontados con la triste realidad de la brutalidad infligida a él. Desde bofetadas hasta escupir en su rostro, la gravedad de su sufrimiento fue tan intensa que su apariencia se volvió irreconocible. A cada golpe, flagelación y burla, somos recordados de la profundidad de su amor y compromiso con la humanidad. Jesús, en su primer milagro registrado, transformó agua en vino durante las bodas de Caná. No fue cualquier vino, sino uno de alta calidad, superando todas las expectativas. En Juan 2, versículo 10, la palabra griega metuo indica que la bebida era fermentada y tenía la capacidad de embriagar. La tradición judía consideraba al vino como parte integrante de muchas festividades y celebraciones. Jesús, al consumir vino, y al ser criticado en Lucas 7, versículo 33 a 34, nos muestra que no se alejaba de las tradiciones, sino de las interpretaciones rígidas y farisaicas de la ley. Los milagros de resurrección realizados por Jesús son testimonios impresionantes de su poder sobre la vida y la muerte. Él no solo curó a los enfermos, sino también devolvió la vida a los muertos. El hijo de la viuda de Naín, conforme relatado en el Evangelio, es un ejemplo conmovedor. En Lucas 7, al encontrarse con el luto de la madre, Jesús es movido por compasión y resucita a su hijo. Este milagro no es solo un testimonio de su poder, sino también de la profundidad de su empatía y compasión. La resurrección de la hija de Jairo es otra manifestación marcante del poder de Jesús. Incluso frente a la muerte y el desespero, Jesús trajo esperanza y vida. No solo devolvió la vida a la joven, sino que también restauró la fe de su padre y de todos los presentes. Este milagro, como mencionado, fue un presagio de un evento aún más grandioso, la propia resurrección de Jesús. El caso de Lázaro es quizás el más emblemático de los milagros de resurrección de Jesús. La enfermedad de Lázaro y su eventual muerte sirvieron como escenario para uno de los mayores milagros de Jesús. Él no solo resucitó a Lázaro, sino que también reafirmó su misión e identidad como el Cristo, el Hijo de Dios. El impacto de este milagro no fue solo la celebración de la vida restaurada de Lázaro, sino una demostración palpable de que Jesús es la resurrección y la vida. Estos relatos, ricos en detalles y emociones, nos invitan a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza y la misión de Jesús. Reafirman su divinidad
y su profundo amor por la humanidad nos recuerdan que, incluso en las situaciones más desesperadas, Jesús es la fuente de esperanza, vida y restauración.